Bueno, gracias a la profeta y a su esposo por la invitación. Esta es una casa de la presencia de Dios. Para los que no son de acá o no conocen esta casa, es una casa de oración, de amor por Dios, de presencia, de intimidad. Y para mí siempre es un honor estar en este altar. Es sagrado. También ahora conocer al pastor Manuel, un honor. Y ya te escucharemos con ansias y voy a tomar muchas notas y a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Hace más o menos 2 semanas el Espíritu Santo, 2 semanas no más, como un mes, yo iba en el carro un día y el Espíritu Santo me habló y me dijo: quiero que tengamos una amistad vertical. Y siempre cuando me dice cosas yo quedo como, ¿qué es eso? Pausa. Entonces el título de esta prédica se llama Amistad Vertical. Yo le pregunté al Espíritu Santo qué significa eso. Y quiero explorarlo con ustedes. Quiero saludar a todas las personas que vienen de COP, a un gran amigo que es Alejo, un hombre de Dios, a Sebas. Justo hoy que venía en el avión, yo dije: siento que Sebas debería estar ahí, pero es muy tarde para llamarlo y para decirle, y Jesús me lo encuentra acá. Así que sé que es una cosa de Dios y ahorita vamos a adorar más y ministramos seguro. Gracias por estar. Me encanta verlos a todos, a Iván, a Jimena, bueno, todos los que no los puedo nombrar a todos porque si no se me pasa alguien. Vamos a 2 Corintios 13:14 y empezamos con lo que el Espíritu Santo me dijo. Qué lindo esto de en honor al Espíritu Santo. Él es la tercera persona de la Trinidad. No es una cosa, no es una idea, no es abstracto. Y Jesús vino a dar testimonio del Padre y después el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús. Y ahora nosotros todos somos testigos con Él de Jesús y anunciamos todo lo que viene. Pero Él es muy especial y quiero hablar un poquito de unas características del Espíritu Santo. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y digan conmigo ahí, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Es decir, esto está disponible para todos nosotros. Entonces qué interesante que el apóstol Pablo dice la comunión del Espíritu Santo. Entonces nos está dando una pista. Muchas veces hay gente que dice: yo no sé cómo orar, oro a Jesús, oro al Padre, oro al Espíritu Santo, ¿qué hago? Entonces Jesús, Él dice: oremos al Padre en el nombre de Jesús. Pero tenemos la oportunidad de tener comunión con el Espíritu Santo, ¿sí? Esa palabra comunión en griego es la misma que se usa cuando se habla del compartir entre los discípulos. Es la palabra que ustedes deben conocer, koinonía. Es la palabra comunión ahí. Qué interesante, porque cuando se hablan los discípulos, que dice que ellos perseveraban en la comunión entre ellos y en la doctrina de los apóstoles, la palabra koinonía se refiere a que ellos compartían todas las cosas, vivían juntos, compartían el pan, se sentaban, hablaban de Dios, ministraban, es decir, tenían comunión. Comunión es cuando uno está viviendo junto. Entonces esta palabra es muy interesante porque dice la comunión del Espíritu Santo, es decir, el diseño de Dios es que nosotros siempre oremos al Padre en el nombre de Jesús, pero que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Por eso Él dijo: yo no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, ¿sí? Sino que les enviaré a uno que estará con ustedes hasta el fin del mundo, el Espíritu. Entonces la primera característica de Él es comunión, es compañía, es el habitar. Por eso cuando David peca y él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, ni me eches de tu presencia. Él dice: de todas las cosas rápido es lo primero que piensa. Él dice: para mí es lo más importante, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque con Él está diseñado para habitar con nosotros, para pasar tiempo con nosotros. Y quiero contarles un poco lo que Él me estaba enseñando, si es posible enseñar lo que me estaba enseñando, de cómo yo
me presento delante de Él para atraerlo mucho más, para mantenerlo ahí y que Él no se ofenda con la forma en que yo vivo, sino antes sea más bienvenido. Por eso Él me dijo: quiero que tengamos una amistad vertical. Fue lo que Él me dijo. Entonces, en esta misma versículo dice la comunión del Espíritu Santo. Entonces la palabra santo es hagios, ¿sí? Se refiere a lo más santo, o sea, el Espíritu más santo. No hay nada más santo que Él. Y ya empezamos a ver una de las características del Espíritu Santo. Si Él es santo, Él va a querer habitar donde hay santidad. Como decía la profeta, dice: los puros de corazón y limpios de manos verán a Dios. Entonces empezamos a entender que una de las cosas que al Espíritu Santo le gusta y lo atraen es la santidad, y es lo que Él nos da. La palabra espíritu es la palabra neuma, con P, P-N-E-U-M-A, neuma, o en inglés se diría pneuma, no sé cómo se pronuncia en griego. Es interesante esta palabra porque se usan muchas palabras para el Espíritu Santo, pero quiero hablar de esta porque esta tiene dos vertientes. Entonces la primera, cuando se habla de neuma, se habla de la personalidad y el carácter, ¿sí? La personalidad y el carácter, como esa canción. Y la segunda, el trabajo y el poder. Entonces la primera es la personalidad y el carácter, y la segunda, el trabajo y el poder. Y quiero que escriban esto: para una tenemos amistad y para la otra tenemos reverencia. Por eso el Espíritu Santo me dijo: quiero que tengamos una amistad vertical. Y yo decía, y yo entré, entonces yo ya iba en el carro y yo dije: Espíritu Santo, explícame qué significa una amistad vertical. Y me dijo, me empezó a acordar, digamos, de mi relación con el profeta Tommy, con mi papá, con ciertos hombres de Dios que yo tengo amistad con ellos, pero aún así tengo respeto. O sea, no somos amigos de que uno se pega y uno se ríe y hace cualquier cosa, sino hay como una amistad, pero hay una reverencia dentro de la amistad, ¿sí? Entonces lo que yo quiero enfatizar hoy es, nosotros digo, espero, todos nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer la parte amorosa del Espíritu Santo, ¿sí? Nos han enseñado todas las canciones que decimos: te amamos, te queremos, te anhelamos, y esa parte es hermosa porque es la parte de amor. Y yo quiero enseñar un poco hoy la reverencia, el temor, porque muchas veces la gran diferencia de Occidente con Oriente es que en la cultura oriental, que es donde es el Medio Oriente, sí, Israel, África, todos estos lugares, ellos entienden siempre la relación con Dios como una relación de reverencia. Y nosotros aquí en Occidente, por toda la influencia de Estados Unidos, hemos aprendido mucho una relación de amor, ¿sí? Y es bonito, es hermoso, porque yo he conocido a Dios de una forma tan cercana y tan amorosa, y yo leo cantares y hablo con Él y lo amo y Él me ama y estamos enamorados, y ¿sí? Y incluso mi hermano muchas veces decía no está bien. Muchas veces él decía: Señor, explícame lo de la novia y Jesús, porque a las mujeres les queda más fácil entender eso, y yo cómo hago si soy hombre y todo. Y Dios nos enseñó muchas cosas ahí, pero era difícil entender esa parte del amor. Pero entonces ahora hay unos que se van solo al amor y dejamos de tener la verticalidad de acordarnos que Él sigue siendo el Espíritu Santo, que hay reverencia. Sí, muchas veces eso pasa cuando, siempre que uno dice: si entrara aquí el presidente Trump, o si entrara aquí la persona que ustedes más admiren en el mundo, más famosa o con más guardaespaldas, ¿cómo saludamos a la persona? Esas son culturas muy orientales. Los japoneses como reverencian a otra persona en el saludo, en la forma que tratan. Los japoneses, no sé si ustedes saben, pero dice que cuando se sienta alguien en la mesa, si entra una persona mayor, un hombre mayor, todos tienen que ponerse de pie y no sentarse hasta que la persona no se siente. Eso es reverencia. O si yo me agacho así a saludar, si la persona es más importante que yo tengo que agacharme más abajo o más veces que la otra persona. Entonces, en la cultura oriental, cuando se habla del temor de Jehová, cuando se habla de la presencia de Dios, cuando se habla del monte Sinaí, ya vamos a ir a unos versículos, se tiene una reverencia que no quiero que perdamos. ¿Y por qué lo digo? Porque la personalidad y el carácter del Espíritu Santo nos va a hacer amarlo, y vamos a tener una relación de amor.
Pero la reverencia es lo que va a desatar el poder y el trabajo del Espíritu Santo. Pues muchas veces nosotros no entendemos el por qué en África hay más resurrección de muertos y todo este tipo de cosas. Sí, porque hay más necesidad, pero también porque hay mucha más reverencia. Entonces entendemos que ese otro lado del Espíritu Santo también es poderoso. La Biblia habla en Hechos 10 de Jesús, dice Jesús de Nazaret que fue ungido con el Espíritu Santo para hacer bien, y él andaba deshaciendo las obras del diablo, sanando a muchos. Todo el poder del ministerio de Jesús era el Espíritu Santo trabajando a través de él, y también es una característica del Espíritu Santo, es lo que cambia vidas. Y también tenemos que conocerlo. Cuando él le dijo a sus discípulos, les dijo: ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos. Esa es la comunión del Espíritu Santo, donde él se va, pero entramos en esa posición donde por Jesús, por la sangre, también somos amigos. ¿Listo? Ahora sí vamos a empezar. Yo siento que con el piano estoy, en cualquier momento va a empezar a ministrar, pero no. Vamos a Efesios 4:30. Gracias, Alejo. Si quieres parar un ratico, no sé cuánto tiempo tengo. Me dijeron, pero ya se me olvidó. Gloria a Dios. Desde allá se alcanza a ver que pique el ojo, ¿no? Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces el Espíritu Santo también tiene emociones, también se puede poner triste, también él se goza, ¿sí? Donde hay santidad, donde hay adoración, donde hay pureza, donde hay deseo de él, él también se goza y él también es atraído. La Biblia dice que él está cerca del humilde, del de corazón roto, y resiste o está lejos del soberbio. Entonces aprendemos que el Espíritu Santo no es solamente un viento que va por ahí, sino es una persona. Y un gran ejemplo que siempre habla un predicador que me gusta mucho, se llama Bill Johnson. Él dice: yo aprendí que mi caminar con el Espíritu Santo debe ser como si yo tuviera la paloma en mi hombro. Entonces, si yo tengo la paloma en mi hombro, ya no ando haciendo así bruscamente, ya no ando gritando. Muchas veces hago ciertas cosas, pero soy mucho más reverente, mucho más cuidadoso en lo que yo hablo, a los lugares donde voy, lo que escucho, sobre todo lo que yo hablo. Porque si ustedes estudian todo Efesios 4, antes y después de que dice no contristéis al Espíritu Santo, está hablando mucho de nuestro carácter. Dice: y no hablen malas cosas, no anden en amargura, no murmuren del otro. Eso es lo que más contrista al Espíritu Santo. Sí, el pecado, pero sobre todo cuando hay cosas que están pasando que él es opuesto a eso. ¿Sí? Si hay rabia, si hay ira, si hay contienda, disensión, malas palabras, todo eso lo contrista. Y a veces él tiene que aguantarse cosas y a veces él dice: esto ya no me lo aguanto. Entonces ser muy reverentes. Me acuerdo que estábamos restaurando el altar en el evento que estuvimos en febrero, y en una de las adoraciones estábamos ahí llorando, adorando, y sentí que se me puso una paloma en el hombro. Y no me ha pasado muchas veces en mi vida, creo que 2 veces nada más. Y yo dije: ¿ahora qué hago, Señor? Y me quedé congelado. Yo decía: no sé qué hacer, no quiero que se vaya, no sé qué hacer. Y después yo dije: pero yo no vivo la vida tan así. Sí, en mi reverencia con el Espíritu Santo, decir: Espíritu Santo, reconozco que tú estás acá, en la noche, en la mañana, todo el tiempo. Si yo estoy comiendo, estoy haciendo esto. Me pasó hace 2 días que yo tuve una conversación con alguien y después en la noche tuve un sueño y yo veía como Dios estaba en la conversación también. Y yo, uy, qué susto cuando me desperté, porque yo digo, uno dice tantas cosas y se salta tantas cosas, y quiero que quede impartido en sus corazones una reverencia por el Espíritu Santo, porque se van a entrar a otra dimensión y los que aún no hayan experimentado la dimensión de amor y el enamoramiento también. Pero quiero que no se nos quede una sin la otra, sino una amistad vertical. ¿Qué significa una amistad vertical? Él me decía: cuando tienes una amistad horizontal es porque es con alguien que es igual a ti. Somos amigos del colegio, vamos al mismo lugar, comemos en el mismo lugar, ¡ey, qué chévere! Y nos hacemos chistes y la pasamos bien. La amistad vertical es cuando hay alguien que es mayor que yo, hay alguien que es más santo que yo, hay alguien que es más perfecto que yo, hay alguien que es Dios en la tierra.
y yo comparto con él la cercanía y me río y le hago chistes y él hace chistes, pero siempre vuelvo a esa reverencia. Espíritu Santo, tú eres Dios. Amén. Espero que estén recibiendo algo en el Espíritu. En Génesis 6 dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Qué interesante esto, porque la Biblia dice: quien se une a ti, Señor, un espíritu es con el Señor. Quien se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ahorita quería que cantáramos esa canción. Y esto es importante, ¿por qué? Porque nuestra relación con el Espíritu Santo solo es a través de nuestro espíritu. La Biblia dice que quien busca y escudriña el corazón del hombre, sino el espíritu del hombre; quien escudriña el corazón de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nuestra conexión siempre va a ser espíritu a espíritu. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te habla a tu espíritu. Cuando tú tienes un sueño, Él le da el sueño a tu espíritu. Y por eso muchas veces uno no se acuerda del sueño, porque lo recibe en el espíritu, y cuando se acuerda es porque logró traducirlo al alma y logró recibirlo en su mente. Pero Él habla a tu espíritu, Él sella instrucción a tu espíritu. Entonces, cuando dice en Génesis 6, dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, es porque Adán y Eva murieron en el espíritu, se volvieron solo carne, se corrompió todo y Dios dijo: me tocó destruir todo. Y entonces ahí uno adelanta unos capítulos y viene el diluvio, y adelanta unos versículos más, y Noé tiene una paloma y dice: voy a enviarla a ver si ya se secó la tierra otra vez, porque la lluvia, en ese caso el diluvio, no fue solo lluvia, fue que se abrieron los abismos de la tierra. El diluvio fue un juicio. Entonces, pero era un bautismo de la tierra, una limpieza, un morir y volver a vivir. Y dice que la paloma buscaba ¿qué? Un lugar donde podía reposar o descansar. Entonces, ¿qué está buscando el Espíritu Santo? Espero que me estén entendiendo todas las... El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El Hijo va a buscar una esposa sin mancha, sin arruga. Y el Espíritu Santo está buscando un lugar para descansar. Entonces, qué interesante que en ese bautismo ya estaba profetizando el bautismo de Jesús. Él es toda la escritura cumplida. Por eso se abrió los cielos y descendió paloma, porque Noé está enviando una paloma después del bautismo de toda la tierra, y la paloma está buscando dónde descansar. Entonces, en el momento en que Jesús fue bautizado por primera vez, el Espíritu Santo pudo descender, porque encontró a alguien santo para poder descender sobre él. Y qué interesante que dice que él será como un vástago, como un renuevo en el desierto. Habla de Jesús en Isaías, sí se sabe en ese versículo. Está profetizando y dice: aún donde no había nada, retoñará. Isaías 11. Retoñará de sus raíces y saldrá ese vástago, y el Espíritu de Dios vendrá sobre él. ¿Y qué fue lo que pasó en Génesis? Cuando la paloma está buscando, encontró un vástago, encontró un retoño, encontró algo donde podía reposar, y dice: entonces ya no volvió. Y era, digamos, la profecía de lo que Dios iba a hacer, que cuando él encontrara a Jesús, ya el Espíritu Santo no iba a tener que volver al cielo, sino que ya iba a poder habitar en la tierra con nosotros. Perdón, y él ya no va a volver hasta que no termine la dispensación del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Dios, se me fue ahí. Estoy bien. Ahorita en Santa Marta tosí 4 veces y ya me trajeron un té caliente. Yo dije: así de grave estoy, que me trajeron como 4 vasos de todo. No, pero estamos bien, en el nombre de Jesús. Qué tremenda esta profecía, ¿no? Dice: retoñará de sus raíces y hay un vástago, y sobre él vendrá el Espíritu. Si quieren, vamos a Isaías 11 y vemos un poquito la función del Espíritu Santo. Y yo quiero que los que no lo conocen en amistad y en amor lo conozcan, los que no lo conocen en poder lo conozcan,
porque la idea es que tengamos esa integridad del Espíritu Santo, una amistad pero vertical, un honor y una reverencia que permite que se desate su poder y todo lo que Él quiere hacer. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Vieron lo que siempre está buscando? Un lugar donde Él puede reposar, descansar, lo mismo que estaba profetizando Noé. Y dice: reposará sobre él. Estos son los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Por eso yo decía que es importante entender que la amistad es vertical. 2 veces menciona el temor de Jehová, porque es clave. Si tú quieres vivir y caminar con el Espíritu Santo, tienes que vivir en reverencia, tienes que vivir en temor. Temor no es miedo de que algo te va a pasar. Temor es que si Él entra en un lugar, tú haces más venias que Él. Temor es que si Él está en el lugar, tú te postras, tú apagas el celular y adoras, que si Él te busca, tú respondes. Temor es que tú sabes que si Él es tu mejor amigo, y yo por ejemplo estoy acostado en la cama y me río con Él y hablamos, y me cuenta cosas o me habla en el carro y me dice, pero que al mismo tiempo hay momentos donde yo siento y yo digo: Espíritu Santo, tú eres santo, tú eres tan santo. Y le digo: Señor, enséñame el temor de Jehová, enséñame a reverenciarte como tú lo mereces. Y yo siempre digo esto porque cuando Jesús venga en su gloria, ya todos van a decir: ok, todo el mundo de rodillas. Dice que hasta los valles se van a bajar, se van a subir, los montes se van a bajar, todo el mundo se va a arrodillar, hasta las criaturas, todos los animales se van a arrodillar a reconocer al Creador. Pero nosotros, como no somos carne, como decía en Génesis 6, sino somos espíritu, ¿sí? Nosotros tenemos la oportunidad de en el Espíritu reconocer y reverenciarlo desde ya al Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, yo te honro y asimismo tú te puedes mover. Siento muy fuerte la presencia de Dios acá. El Espíritu Santo muy fuerte, porque Él ama, obviamente cuando hablamos de Él, pero más y más descubro que Él ama cuando lo reverenciamos. Quiero que vayamos a 1 Reyes 19, porque Dios me está hablando de tantas cosas, pero creo que todas tienen sentido juntas. Aquí en el contexto, Elías ya vio descender fuego del cielo 3 veces. Mataron los profetas de Baal, gloria a Dios, la lluvia, el avivamiento, todo lo que hemos estado hablando. Jezabel lo amenaza y él se escapa, se va. Versículo 9 dice: se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado los altares, han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Quiero que vean y subrayen este pedacito. Dice: y he aquí Jehová que pasaba. Y es, digamos, la misma connotación que se usa cuando dice que Él se paseaba en el huerto del Edén y que vino en el aire del día, en el espíritu del día y dijo: Adán, ¿dónde estás? Es lo mismo, Él pasaba. Lo mismo cuando dice Moisés: no vas a ver mi rostro, vas a ver mi espalda y vas a ver mi gloria. Dice que pasó Jehová delante de él. Habla de esto que, digamos, era algo que no podía descansar, por eso tenía que pasar. Hasta que no hubiera un bautismo de la tierra, una limpieza de toda la tierra. ¿Por quién? Por el Cordero que vino y quitó el pecado del mundo. Entonces, en ese momento, cuando se abren los cielos y desciende la paloma, ya Él no tiene que pasar, sino se puede quedar. Pero quiero que vean las manifestaciones del Espíritu Santo y cómo no nos podemos quedar solamente con las que nos generan reverencia, yo le diría no intencional. Ya voy a explicar qué significa eso porque suena raro, se me pierden ahí. Hace 4 días estábamos en Santa Marta, estuvimos haciendo unas cosas, unas ministraciones y también unas oraciones con un grupo de profetas por Colombia, por Sudamérica,
Dios nos dijo que hiciéramos un decreto y me dijeron a mí, hazlo tú. Y yo dije, pero ustedes son todos los profetas querubines re duros. A mí me daba pena. Yo dije, todos son... Y me dijeron, no, sentimos que tú tienes que hacer este decreto. Yo hice el decreto, estábamos leyendo la Biblia, es un capítulo largo. Y cuando terminé de leer, empezó a tronar. Y entonces uno de los profetas dijo, repítelo porque a Dios le gustó. Y repetí la última parte y tronó otra vez. Y todos estábamos ya asustados. Y yo, Dios santo. O sea, pero está limpio el cielo. Y a uno le da mucho susto. O a mí me dio mucho susto, yo, Señor. Y esa noche llegamos al hotel donde estábamos. Y había otros profetas que habían ido a otra cosa, entonces no habían estado. Entonces yo le conté a uno. Y él me dijo, Dios me acaba de dar un versículo y dice, truena Jehová, truena con su voz en salmos. Y yo dije, eso fue lo que nos pasó hoy. Yo le dije, nos pasó hoy que, y pum, tronó otra vez. Y yo, ay Dios, qué susto tan bravo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque en estas primeras 3 manifestaciones es más fácil tener reverencia. ¿Sí? Dice, pasó delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Entonces, si empieza a soplar fuerte y yo sé que es Dios, Señor, ten misericordia, qué susto. Porque dice que rompía los montes, imagínense, o sea, a veces uno no dimensiona. O sea, que está soplando tan fuerte que suena así, se está rompiendo la tierra. O sea, ¿cómo es eso? Pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. ¿Cuántos estuvieron aquí en el terremoto que me estaba acordando el pastor? El terremoto que estuvo ahorita en Bogotá. Y son suaves, 6.3 fue. Y sin embargo mucha gente, la señora del apartamento al lado mío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo salí y yo le dije, tranquila, no se preocupe. ¿Qué hacemos? Porque se movía todo y se rompieron unos vidrios y todo. Y pasó ese terremoto y Elías sabe que es Dios que está manifestándose en los elementos tremendo. Dice, no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego. Y Elías ya había conocido el fuego de Dios 3 veces. ¿Y qué dice ahí? Dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Muchas veces lo único que nos protege de Dios es el manto que Él nos da. Estaba aprendiendo también este fin de semana que estábamos hablando de todas estas cosas y un profeta me confirmó un sueño que habíamos tenido a principio de año, que él decía, yo estuve en un tema, una guerra espiritual y se me vino una retaliación y el Espíritu Santo me dijo, ponte el manto de invisibilidad. Y él dijo, ¿cuál es ese? Y le dijo, la humildad. Él dijo, Señor, me humillo delante de ti. Y dice que no lo vio nada más en el Espíritu. Muchas veces el manto es lo único que nos protege de ambas cosas, pero de Dios. Lo mismo que Él nos da su misericordia. Dice, salió pues y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Volvió a preguntarle. Después de toda la preparación y después de todas las manifestaciones, y la Biblia habla, dice, ya nos acercamos a un monte, en Hebreos 12 dice, ya nos acercamos al monte Sinaí, que tronaba y que quemaba y que caía fuego y que estaba la gloria de Dios. Y ellos decían, no nos hables más porque sentimos que nos vamos a morir. Ahora nos acercamos a una Jerusalén viva, a la nueva ciudad, todas estas cosas, a los ángeles, a la nube de testigos. Pero yo quería resaltar esto porque muchas veces decimos, bueno, yo no he conocido tanto al Espíritu Santo. Hay unos que pueden decir eso acá. Yo adoro a Jesús, siento su presencia, pero realmente no he tenido una comunión con el Espíritu Santo. Entonces te estoy dando como secretos y cosas porque la reverencia, la humildad, el amor lo van a traer. Tienes que desear comunión con Él, ¿sí? Si yo le digo a la profeta Fedra, profeta, nos vimos en 2, 3 eventos, conozcámonos. ¿Qué hicimos? Nos sentamos a la mesa y comimos, nos sentamos aquí, hicimos una entrevista y nos empezamos a conocer. Si quieres conocer al Espíritu Santo, tienes que sentarte con Él, tienes que tener la comunión del Espíritu Santo, coinonía, compartir con Él. ¿Cómo hago eso? Con una amistad vertical. Tengo que tener la suficiente confianza que dice de acercarnos al trono para acercarme limpio por fe, por la sangre de Cristo.
Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ya, porque ya un sacrificio una vez y para siempre. Entonces yo me acerco y yo hablo con el Espíritu Santo porque tengo confianza que la sangre de Jesús me hizo tan santo como Jesús para poder acercarme a Él. Pero siempre tengo esa reverencia. Y es como una tensión o yo le digo como un baile casi, donde estoy en esa amistad y me acerco y hablamos y estoy acostado y me acuesto así en la almohada y me duermo hablando con Él, me levanto, me responde las preguntas, pero después vuelvo y entro y digo, no, pero tú eres Dios. Y uno se postra y uno tiene esa reverencia y es como ese constante respeto y amor, y es una amistad vertical. Por eso yo nunca veo al Espíritu Santo como mi parcero, por decirlo así, porque Él es Dios en la tierra. Entonces es una amistad vertical donde yo sé que Él siempre está por encima mío. Entonces tener como esa reverencia al mismo tiempo ese amor. Y la reverencia no tiene que ver con el miedo de juzgar, eso les enseñaron mucho. La doctrina de la Iglesia Católica era el temor, pero el temor de Jehová era el miedo que Dios te va a ir a mandar al infierno, el miedo que en todo estás fallando, el miedo que en todo Dios te está juzgando, sí, el miedo que siempre le estás fallando a Dios. Eso no es el temor de Jehová, porque eso es siempre uno muy rápido entra en condenación o en culpa. Y ya les puedo decir yo, si alguno en algún momento siente condenación o culpa, no es de Dios. Él le dijo a la mujer adúltera, le dijo, ¿dónde estaban los que te acusan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Si tú sientes condenación, no es Dios. Convicción es Dios, condenación no. ¿Cómo sé la diferencia? Convicción es que yo sé que voy a hacer algo mal, voy a pecar. O hago algo mal y siento inmediatamente por dentro. Casi como que a uno a veces se le rompe el corazón porque se le está rompiendo el corazón al Espíritu Santo. Convicción de pecado. Eso está mal, no vayas allá, no hables con esta persona, no entres, no abras esa página. A esta hora no toques el celular, no hagas esto, ¿sí? Convicción de pecado. Cuando yo después de eso no soy capaz de arrepentirme rápido y entender que la sangre con un arrepentimiento genuino, Él es fiel y justo para perdonar, entro en condenación. Entonces las personas que tienen un corazón puro normalmente tienden a entrar mucho en condenación cuando no lo han conocido muy de cerca, porque sienten que le fallan a Dios constantemente o Dios los está juzgando por algo. Y puedes acercarte un poquito más a entender que Él produce santidad en ti cuando pasas tiempo con Él. Y también en la reverencia tú escoges muchas veces no hacer ciertas cosas porque ya estás con Él, ¿sí? Entonces a mí me pasaba, yo tuve el privilegio que mi mamá fue una representación de Dios muy bonita para mí, muy fiel como a lo que es Dios. Entonces digamos, yo la amaba, no hacíamos tantos chistes, pero sí éramos muy cercanos, nos contábamos secretos, cosas, pero era vertical, ¿sí? Si ella entraba en un lugar, yo respeto. Si ella en un momento dice, estamos así molestando, uno se está riendo y dice, bueno, ya. ¿Me entienden? Uno no pierde la verticalidad. Vaya y tráigame tal cosa, haga tal cosa. Sí, señor. Sí, señora, no, señor. Siempre. Entiendo que yo siempre tengo mi lugar en la verticalidad y aún así la persona me da acceso a hacerlo más cercano, perdón. Pero tengo acceso, pero la misma persona es la que como que maneja esos tiempos. Y yo nunca pierdo la reverencia en la amistad. Y entre más reverente seas, más cercano vas a poder estar, más te vas a volver amigo. Quiero que vean, vamos a Génesis. ¿Qué será? Génesis 20. Quiero que vean literalmente el ejemplo de lo que les estoy diciendo. ¿Todos vamos bien? Perdón que hoy siento que si se cae un plato lo escuchamos todos, pero es que siento tanta reverencia por el Espíritu Santo. Génesis 18. Génesis 18. Y qué interesante, acuérdense que toda la Biblia dice en Hebreos que fue escrita para nuestro ejemplo. Entonces aquí dice que se acercó Dios. Esto es una teofanía, el Jesús preencarnado con dos ángeles.
pero representa para nosotros ahora, es el Espíritu Santo porque es ahora la persona de Dios en la tierra en este momento es el Espíritu Santo. Y dice que se acercó a Abraham y le dice, encubriré, versículo 17, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se agrava en extremo, descenderé ahora y verán si he consumado su obra, según el clamor. Y se apartaron de allí los varones. Los dos ángeles se fueron a Sodoma a juzgar. ¿Sí se acuerdan de la historia? ¿Quién no se sabe esta historia? Porque me la salté, pero de pronto alguien no se la sabe. ¿Todos se la saben? Ok. A alguno le dio pena, está bien. En la casa léala. Y no es porque sea profeta, ¿no? Se apartaron de allí los varones, los dos ángeles, porque se fueron a traer el juicio. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cómo describe Dios a Abraham? ¿Quién se acuerda? Abraham, mi amigo. La amistad vertical. Abraham, mi amigo. Entonces dice, no le voy a encubrir nada a Abraham porque él es mi amigo. Los que saben o han escuchado esta enseñanza de las 4 dimensiones de lo profético, hablamos de el espíritu de profecía, el don de profecía, el llamado del profeta, y el cuarto es el amigo de Dios, que tiene una, y por ejemplo aquí, la profeta de esta casa, una amiga de Dios. La primera vez que yo la vi y dije, wow, qué mujer de intimidad, y ella solo se había parado en la tarima, porque uno dice, uno reconoce la marca, una amiga del Espíritu Santo, tremendo. Por eso, sin ni siquiera haberle escuchado la prédica, yo ya la amé en el Espíritu. Yo dije, qué mujer de Dios, porque uno reconoce la intimidad. Vean la posición de Abraham siendo amigo de Dios. Vean la verticalidad de su diálogo, ¿sí? De lo que estamos hablando ahora. Entonces Dios se le acerca y Dios es el que inicia la conversación. Dios le abre y le dice, Abraham, ven y siéntate acá al lado mío. Sí, lo llama al lugar, no Abraham allá como que es que yo soy amigo de Dios, no. ¿Sí me entienden? La reverencia. Entonces Dios se le acerca a Abraham y dice, y se fueron los varones y Abraham seguía ahí. Y Dios le dice, Abraham, voy a hacer esto, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Versículo 22, se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Cuál es la diferencia entre el amigo de Dios y todas las otras dimensiones de lo profético? Es que el amigo de Dios tiene influencia con Dios. El profeta recibe revelación y la anuncia o declara, o como Elías hace que se cierren los cielos o que caiga fuego. Pero el amigo de Dios tiene una relación con Dios. Pero quiero que vean que a Abraham Dios dice, ¿le encubriré yo algo a Abraham si Abraham es mi amigo? O sea, yo a Abraham le cuento cosas. Y esto creo que lo prediqué aquí, qué tremendo. Hablando del sacrificio de Abraham, que dice, Abraham, no mates a Isaac porque ahora sé que me temes. Y desbloqueó otra dimensión de Dios, de amistad por el temor. Entonces por eso yo digo, si ustedes empiezan por ahí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, van a alcanzar una dimensión de amistad, donde ya pueden hablarle de tú a Dios, pero verticalmente. Hay cosas que uno dice, Señor. Yo una vez le escuché al profeta Tommy una oración que él dijo, Señor, como tu amigo, por favor, salva a este bebé, porque estaba orando por una bebé que estaba enferma, y la mamá lloraba y lloraba y lloraba, y decía, se me va a morir, se me va a morir. Uno tiene influencia, es una dimensión diferente. Pero vean a Abraham cómo le sigue hablando. Entonces respondió Jehová, tienen un diálogo, si encuentro 50, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y vean el 27, Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Vieron esa parte? O sea, él dice, ya empezamos a negociar, Dios no lo regañó y le dijo a Abraham, ¿usted quién se cree? Yo voy a hacer lo que yo quiera, yo soy Dios. Dijo, está bien, somos amigos. Si hay 50, yo perdono. Y Abraham dice, Señor, ya que hablé, yo creo que él se postra, soy polvo y ceniza, pero por favor, si hay 40.
Y Dios le dice, ok, 40. Él dice, y baja y dice, no se enoje ahora mi Señor. ¿Vieron la reverencia con la que le está hablando? Pero es una amistad que le está hablando de tú a tú con Dios. O sea, es la persona más cercana a Dios en la tierra en ese momento. Pero es porque él entiende el código de la reverencia. ¿Sí? Él entiende que hay verticalidad en la amistad. No es él y Dios son parceros y él le pone la mano en el hombro y venga, nos reímos. Como la gente que dice chucho y estas cosas, yo nunca he sido capaz. Si a cada quien le funciona, lo respeto. Pero la gente que dice ese tipo de cosas, jamás. Porque he conocido una dimensión de Dios que Dios es fuego consumidor. La gente que es cercana a mí, yo les he contado y yo les digo, yo le tengo miedo a Dios, al diablo no, el diablo a mí no me puede hacer nada. 2 veces que estaba a punto de morir en los últimos 2 años fue por Dios. Yo me tiraba al piso y decía, Señor, ten misericordia, la sangre de Cristo, por favor. Porque era algo con Dios. Y no les contaré las historias porque no, esas son cosas privadas. Pero yo sé que Él es Dios, Él es Señor. Y entiendo la santidad y respeto. Y si hay gente que dice, yo quiero aprender a escuchar a Dios, yo quiero tener más cercanía con Dios, este es el código para entrar. Por eso dice, nos acercamos pues confiadamente ¿a dónde? Nos acercamos confiadamente al café, al bar, no, al trono. Hay un entendimiento. La oración no es solamente un diálogo, sí, de amigos, gloria a Dios, y así lo hago yo. Pero también es que estás entrando al trono. ¿Cómo entró Esther al trono del rey? Toda la Biblia es profética. ¿Cómo entró Esther al trono? Ella dijo, si aún yo muero, tengo que entrar a decir algo. Porque ella entendía que entrar en la presencia era poder morir. Ahí estaba profetizando lo que era para los sumos sacerdotes que entraban una vez al año y podían morir al lugar santísimo. Y dice que el rey le extiende el cetro y le dice, tranquila Esther, puedes entrar. Eso proféticamente era el sacrificio de Jesús que Dios nos dice, tranquilo, puedes entrar al trono y ya no tienes que morir. Pero aún así ella entra y dice, Señor, mi rey. Por ejemplo, me acuerda Betsabé cuando entra donde David y se postró donde David, le dijo, Señor, mi rey, acuérdate que tú me prometiste que Salomón iba a ser rey. Entonces si uno dice, ¿cómo hablo yo con Dios cuando Dios me ha prometido algo y nada ha pasado? Nosotros en nuestra ignorancia a veces nos ponemos bravos y le hablamos a Dios de cierta forma, pero en la Biblia está el ejemplo. Dice, Señor, acuérdate, mi Señor, le dice Betsabé a David, acuérdate lo que tú prometiste. ¿Será que hay algo que ha pasado que yo no sé? Y entra Natán y se postra y dice, Señor, tú hiciste esto y nosotros no sabíamos, cuéntanos. Y entonces ahí David se para y dice, no, traigan la mula, traigan a Salomón. Y uno entiende cómo accedes y cómo tienes influencia en el corazón de Dios. Empieza con una reverencia. Espíritu Santo, enséñanos. Queremos conocerte más, queremos acercarnos a ti. Imparte, Señor, sobre nosotros el espíritu del temor de Jehová. Quiero terminar con esto. Dice Salmos 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Lo que el Espíritu Santo me decía, quiero que tengamos una amistad vertical. Y a veces Él la empieza y a veces yo la empiezo. Pero Él me decía, quiero que me desees más, que quieras pasar más tiempo contigo, porque Él dice, yo ya estoy con todas las ganas. Es como es cuando en una relación, ¿cuántos han visto un noviazgo que hay uno que está enamorado perdidamente y el otro no le importa? Y uno ve a la persona así echando babas detrás del otro y no le ponen cuidado y le escribe por la mañana, por la noche, ¿cómo estás? ¿Dormiste? ¿Te levantaste? Y la otra persona responde, ok. Wow, gracias.
Ok, pero ¿por qué me responde? Ahí le ponen un emoji. Pues él me decía, muchas veces nuestra relación con el Espíritu Santo es así. Siendo el Dios, siendo vertical, Él nos anhela. Él anhela nuestro corazón y Él anhela relación con nosotros. Y nosotros muchas veces decimos, bueno, sí, está el rey esperándome, como diría Esther. Está el rey esperándome, pero tengo cualquier cosa mundana aquí que no importa, pero la tengo y me distraigo. Cualquier cosa, no importa. Entonces el desear entrar en sus atrios. Qué interesante, porque Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Lo que tú me pidas yo te daré. ¿Y qué pidió Salomón? Dame sabiduría, un corazón entendido para guiar a este pueblo. Y David, en la presencia de Dios, no nos dice que Dios le preguntó eso, pero David se atreve y dice una cosa. Es como si Dios le hubiera dicho ¿qué quieres? Y él dice una cosa quiero. Una cosa he demandado. David, qué hombre de Dios. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Esta buscaré. Todos nosotros estamos escribiendo una historia con Dios, una historia personal. Nadie va a escribir una historia de Dios contigo. Va a ser tu propia historia. Pero David dijo, esta buscaré. David no se conformó con ser rey y servir a Dios y decir, bueno, Dios me llamó a ser empresario, yo voy a hacer lo que Dios me dijo y voy a financiar el reino, voy a ser rey, voy a matar gente, voy a ser guerrero, voy a matar gigantes. Gloria a Dios por todo eso, pero David tenía el corazón por dentro que él decía, una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura y para inquirir en su templo. ¿Quién es ahora el templo de Dios? Nosotros. Pero ¿cuándo somos templo? Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces lo que realmente David está diciendo es yo quiero morar en tu templo. David está jalando el Nuevo Testamento y está diciendo anhelo ya poder vivir todos los días en tu presencia. Y hubo hombres del Antiguo Testamento que lo tocaron, dice, y Enoc caminó con Jehová todos los días de su vida. Elías dice, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías no se salía de ahí. Entonces el desear, por eso yo decía, Señor, impártenos el hambre por ti, por el Espíritu Santo, y la reverencia. Yo quiero que Dios nos dé las dos cosas esta noche, porque es para que tú desees y busques eso, pero ya sabes cómo entrar, ya sabes cómo Él se va a acercar, ya sabes que Él anhela tener amistad contigo para contarte cosas y que tú le cuentes cosas. Y tú dices, Señor, no destruyas Colombia, por amor de 50, que no nos pase lo de Venezuela. Y Dios dice, ok. ¿Por qué? Porque tienes influencia con Él, porque eres un amigo. Pero ¿cómo llegas a ser un amigo así? Porque le temes, porque entras en reverencia. Un código, aquí les di el secreto. Ya después cada quien tendrá tanto del Espíritu Santo como busque y como quiera. Hay gente que dice, no, es que Dios tiene favoritos. Yo creo que sí, algunos, no. Dios tiene íntimos. Si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Por eso Él llamó a Oseas y le dijo, Oseas estaba buscando a Dios por allá con unas ovejas. Le dijo, Oseas, ven y sé mi profeta. Habacuc. David era un pastor de ovejas. Y Dios dice, yo lo voy a poner rey. No tenía nada que ver. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mí Dios siempre me hablaba de empresas, siempre me hablaba de negocios. Y yo amo la empresa, amo los negocios, amo las finanzas. Y yo dije, ese es mi llamado, y ya. Y yo empecé a buscar a Dios, empecé a buscar a Dios. Me acuerdo un día que tuve un debate con un señor bautista que no cree en el Espíritu Santo. Creo que a algunos les he contado la historia en algún momento. Y él me dijo, me estaba acordando hoy y me reí mientras me cambiaba. Me estaba acordando porque él me dijo, cuando seas predicador, enseña lo que me estás diciendo.
Y yo lo miré y yo le dije, no, yo no voy a ser predicador. A mí no me interesa eso. Y esto no fue hace mucho, hace unos 4 años. A mí no me interesa eso. Y él decía, entonces, ¿qué estás haciendo? Yo decía, no, yo amo a Dios, yo lo busco. Yo todas las noches me meto porque quiero conocerlo más. Ya, yo voy a hacer los negocios y me voy a meter a finca raíz y voy a hacer lo que yo quiero hacer y lo que Dios me ha mostrado que voy a hacer. Pero un momento donde yo no sé qué pasó, les podría explicar, no sabría toda la explicación completa, pero hace año y algo, yo estaba precisamente en mi trabajo de finca raíz, estábamos también con un restaurante, entonces yo estaba en medio de que se enfrió el plátano, que nos llegó el almuerzo, que esto, y yo decía, pero como esta gente me quita tanto tiempo, porque yo estaba ayudando, o sea, hicimos como una inversión de un restaurante y yo me metí full, entonces uno ahí tiene que, cuando uno va a levantar el negocio, pues le toca de todo, de domicilio, el que lleva, yo llevaba los almuerzos a las puertas, todo. Me acuerdo en uno de esos momentos entró la presencia del Espíritu Santo al cuarto, terminé lo de los almuerzos y estaba remoto, y entró y yo me arrodillé, me acuerdo, y yo, Espíritu Santo, y él me dio una visión de Colombia y me dice, ¿harías esto por mí? Y es lo que yo les digo, cuando tú ya lo conoces, tú sabes que él está preguntando como muy casual, como tú quisieras hacer esto, pero yo entiendo que es vertical, entonces realmente me está dando una orden, o me está dando la oportunidad de cumplir una orden, o decir que no. Hay cosas que él me ha dicho, esto, y me regaña y siento como el temor de Dios, uno siente los truenos, la voz con muchas aguas, y a veces solo sientes el susurro. Ahí fue un susurro y me dijo, ¿harías esto por mí? Yo vi una visión de Colombia. Y Señor, lo que tú quieras yo hago, lo que tú me digas. Y ahí renuncié a los 15 días al trabajo. Y se me volteó la vida completamente y ahora estoy diciendo en una tarima. Pero una vez yo dije, Señor, hay gente que predica mejor, hay gente que grita mucho, yo casi no grito. Y hay gente que profetiza más, hay gente que hace más, mira, hay gente. Yo dije, ¿estás seguro? Y me dijo, no sé si fue una profecía que tú me diste, o alguien, o un profeta. Me dijo, quiero reproducir lo que he hecho en ti, en el secreto. La única razón por la que yo sé que yo me paro aquí es porque más allá de todo lo que yo enseño hay una impartición de intimidad con Él. Que salgan de aquí y digan, yo quiero y yo tengo acceso. Y una cosa he demandado, pero esa voy a buscar. Y lo voy a honrar y reverenciar tanto que Él se acerque y me hable también a mí. Lo voy a amar y lo voy a conocer y voy a testificar de Jesús, porque nos volvemos uno, Él y yo.